Bueno, bienvenidos una vez más a una clase más que el Señor nos permite compartir. Y vamos a arrancar orando, entregando este tiempo también en las manos del Señor y que sea Él quien dirija este tiempo, esta enseñanza, que no seamos nosotros, sino que sea su palabra la que en esta tarde nos ministre, ¿sí? Padre, te damos gracias por este tiempo que podamos compartir juntos. Pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo nos esté direccionando a toda verdad, Señor, y que nos hagas comprender y entender de que cuanto más nos metemos en tu realidad, nos metemos sobre tu corazón, podemos ver los misterios, la riqueza que hay en tu palabra. Por eso, Señor, quizás por años hemos leído la Escritura, pero sin la capacidad de asombro. Por eso hoy oramos para que abra nuestros ojos, nuestro entendimiento, para que podamos asombrarnos de lo que vas a hablarnos en este tiempo. Que no sea una clase, que no sea un encuentro más, sino que realmente sea algo que nos atraviese, cambie nuestra perspectiva. Señor, danos hambre por tu palabra. En nombre de Jesús, amén y amén. 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 Bien, y vamos a ir retomando después de 2 semanas que nos estuvimos viendo acerca de las iglesias de Apocalipsis. Si bien nos encontramos y estuvimos la semana pasada compartiendo a través del Meet, pero vamos a volver otra vez a este mensaje direccionado hacia las 7 iglesias. Ya vimos las primeras 5 iglesias y hoy vamos a ver las últimas 2 iglesias que nos va a mostrar el capítulo 3 de Apocalipsis. Y antes de que leamos el pasaje, vamos a arrancar con la iglesia de Filadelfia, que es una ciudad de Asia Menor, como todas las demás y como todas las iglesias que nos refleja Apocalipsis, están situadas en Asia Menor. Pero también era una ciudad con mucha actividad sísmica, por lo que en varias ocasiones sufrió derrumbes. Fue reconstruida por Tiberio y por Vespasiano, quienes cambiaron su nombre a Neo Cesarea y Flavia. Es decir, era una ciudad situada en suelo con grandes movimientos sísmicos. Es decir, que en varias ocasiones fue destruida producto del movimiento de placas tectónicas, si no me equivoco, y eso hace que muchas construcciones sean derrumbadas. Pero vamos a ver de que en varias ocasiones fue reconstruida esta ciudad y cada vez que era reconstruida iba adquiriendo un nuevo nombre. Pero al momento donde Jesús va a direccionar este mensaje, el nombre de esta ciudad era Filadelfia. Por eso le habla a la iglesia de Filadelfia. Y vamos a ver qué es lo que le dice a esta iglesia. Apocalipsis 3, versículos 7 al 13, nos dice: escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras, he aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. Y aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí, yo vengo pronto. Retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. Al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios, y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Bueno, y el segundo ítem eh, habla de las características de Jesús. Y esta es una iglesia un poco diferente, o sea, Jesús se venía presentando a las demás iglesias según las características con que menciona el Señor en Apocalipsis 1. ¿Se acuerdan?
su rostro resplandece más que el sol, sus ojos como de fuego, su voz como estruendo de muchas aguas. Pero acá el Señor se presenta como el santo y el verdadero, y el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra ninguno abre, y ninguno abre. Y al presentarse él como el santo, estaba afirmando la divinidad, porque solamente en el libro de Isaías se menciona a Dios como el santo, por ejemplo, el santo de Israel, ¿sí? Así que el santo, el que escuchaba esta palabra, esta característica, entendía perfectamente que se estaba hablando de la divinidad, se estaba hablando de Dios. Así que se presenta como el santo. El segundo es verdadero, y en Juan 17:3 dice, Jesús mismo dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Fíjense, acá está presentado Jesús como el verdadero. Más adelante en el Apocalipsis habla de fiel y verdadero, y esto significa que el Señor es aquel cuya palabra, cuando la dice, es verdad. Sus promesas son fieles, sus promesas no fallan. Todo lo que Él dice proviene del Padre. O sea que no hay mentira en su palabra. Nos está asegurando que lo que Él dice se va a cumplir. O sea, no es como podemos ver muchas veces hoy en la actualidad, que se dice, bueno, esto es relativo porque podría ser esto, lo otro no. Lo que el Señor dice, sí o sí se cumple. Y lo tercero es, dice, el Señor se presenta como el que tiene la llave de David. El que abre y ninguno cierra, cierra y ninguno abre. Y si recuerdan en Apocalipsis 1, Jesús se había presentado como el que tiene, dice, yo soy el que tengo las llaves del Hades y de la muerte, ¿sí? Y acá dice las llaves de David. Y es muy interesante que ustedes puedan leer el capítulo o el texto de Isaías 22. Hay una historia muy interesante de donde se toma esta palabra, y lo comento brevemente. Allí estaba reinando el rey Ezequías, y el rey Ezequías tenía una especie de, podríamos llamar, tesorero, menciona la Biblia, o mayordomo, que era el que tenía el cargo más alto, digamos, dentro del reino, porque tenía la autoridad para decidir si quién entraba, a quién se le abría la puerta, ¿sí? En el palacio, en el reino. Pero ¿qué pasó con este hombre que se llamaba Sebna? Resulta que él usó ese poder, esa autoridad que tenía dentro del reino para su propio beneficio, ¿sí? Entonces, su deseo estaba en usar ese poder, esa autoridad, para dejar un nombre para sí mismo, de tal manera que dice que se había construido un sepulcro en lugares altos para que seguramente cuando él muera todos los recuerden. Se había hecho carros para él mismo. Entonces el Señor de alguna manera envía al profeta Isaías y le dice, decile que por este pecado, a causa de este pecado, él es como la vergüenza de la casa de David, ¿sí? Entonces dice, vas a ser llevado en cautiverio y va a ser puesto otro en tu lugar. Así que el Señor pone en su lugar a Eliakim, si no me estoy confundiendo el nombre, y a diferencia de esta otra persona, el Señor dice que él iba a ser asiento de honra para la casa de su padre. Entonces menciona esta palabra que dice, pongo sobre sus hombros, ¿sí?, la llave de David, este mismo texto que se menciona para esta iglesia de Apocalipsis. Entonces, el Señor estaba honrando a esta persona justamente porque iba a hacer la voluntad del Señor. Y fíjense hasta qué punto llega la honra, que Jesús mismo toma esta palabra para sí mismo, porque Jesús ahora iba a ser el que iba a honrar la casa del Padre. Él no estaba, digamos, en ese lugar como para glorificarse a sí mismo, sino para glorificar al Padre.
y tiene el grado o el poder de mayor autoridad de decidir quién entra y, digamos, quién puede entrar, quién no puede entrar, el que tiene la autoridad de abrir y de cerrar. Así que esta es una característica muy importante. Les sugiero que puedan leer este pasaje porque tiene mucha riqueza para entender este otro, ¿sí? Y siguiendo un poco con esto que está compartiendo Esteban, fíjense que al lado de los ítems van a ver varias veces la referencia en esta iglesia, Juan 17. Porque hay una fuerte relación entre Juan, capítulo 17, y Apocalipsis 3, específicamente con la iglesia de Filadelfia. Y si vamos a Juan, capítulo 17, nos vamos a encontrar que es la oración de Jesús, donde Jesús hace tamaña oración por sus discípulos en dirección al Padre, pero también por aquellos que han de creer. Y si nos ponemos a pensar, la iglesia de Filadelfia era una iglesia a la cual Jesús no le va a resaltar errores, sino que va a destacar todo cualidades positivas, a diferencia de la otra que vamos a ver, que es la Odisea, que es todo lo contrario. Pero sobre esta iglesia el Señor va a destacar cosas buenas y nos va a dar el ímpetu para que imitemos el accionar de esta iglesia. Pero podemos concluir en esto, que si vemos Juan 17, vemos una oración y un deseo de Jesús de cómo tiene que ser la iglesia y sus seguidores, que lo vemos reflejado un poco en Apocalipsis 3, en la iglesia de Filadelfia. Entonces, entrando un poco en estas cualidades positivas, vamos a ver esto, que lo que destaca el Señor es, tienes poca fuerza. Primer ítem, ahí no nos parece muy positivo esto de tener poca fuerza, pero el Señor lo ve como algo positivo, como alguien que se está desgastando por el Señor. Dice, es una iglesia que ha batallado, es una iglesia que ha corrido la carrera, es una iglesia que se ha topado con el mundo y no se ha contaminado. Y en toparse, en correr, en desgastarse, es lógico que tengan poca fuerza. Fíjense cómo también en la actualidad hemos distorsionado un poco estas cuestiones. Si tenemos poca fuerza es porque tenemos poca fe. Si estamos con pocas fuerzas es porque no estamos haciendo la voluntad del Señor. Y es todo lo contrario muchas veces. A veces el tener pocas fuerzas es sinónimo de que estamos batallando contra este mundo. Una iglesia con poca fuerza no siempre es negativo. A veces sí, a veces se desgastan en otras cuestiones. Pero bajo la perspectiva de Dios, si nos desgastamos por el Señor, no siempre vamos a tener fuerzas. Sino que, como esta iglesia, el Señor dice, tienes poca fuerza. Pero a pesar de tener pocas fuerzas, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Acá no entra en cuestiones de doctrina, no entra en cuestiones de inmoralidad o una buena moralidad. Acá apunta contra guardar la palabra del Señor. Y eso es lo que vamos a ver en la oración de Jesús. Juan 17, versículo 6. Fíjense que este es el clamor de Jesús hacia el Padre. Dice, he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste. Y han guardado tu palabra. Es una cuestión que Jesús estaba viendo en el ahora, pero recuerden que Jesús estaba orando esto también por los que habían de creer. Entonces, Jesús estaba viendo a aquellos que habían guardado la palabra entre sus discípulos, pero también a la iglesia, incluso de este tiempo, que guarda su palabra. Este es un ítem a resaltar, porque si como iglesia corremos la palabra de Jesús, estamos cayendo en un error gravísimo. Tenemos que volver a retomar las palabras de Jesús. Pero ¿quiénes son los que guardan las palabras de Jesús? Aquellos que la conocen y aquellos que la ponen por obra. Aquellos que viven, aquellos que son transformados cuando se exponen ante la palabra del Señor. Aquellos cuando se acercan y ven la realidad que el Hijo nos está mostrando, dicen, tenemos que cambiar, tenemos que ser transformados, tenemos que tener una actitud
rotundamente diferente a la que teníamos. Entonces, una iglesia que tiene pocas fuerzas, pero que guarda la palabra del Señor. Y como consecuencia de guardar la palabra del Señor, dice, no has negado mi nombre. ¿Qué es lo que va a decir Jesús también? Aquellos que niegan mi nombre en público, yo les negaré con el Padre. Pero aquellos que me reconocen en público, yo les reconoceré con el Padre. Tiene que ver con esto, con guardar la palabra del Señor. Y en este trajín, en este camino, en esta carrera que tenemos como iglesia, probablemente nos quedemos con pocas fuerzas al caminar sobre esta realidad. Pero hay que permanecer en guardar la palabra del Señor, aun cuando muchos no lo hacen, aun cuando muchos la niegan, en reconocer a Jesús como Señor, Salvador y como nuestro todo, aun cuando muchos vuelvan atrás. Ese es el punto en cuestión aquí. Así que esto lo destaca el Señor como una cualidad muy positiva para esta iglesia. Bueno, y el siguiente ítem dice recompensas temporales, es desde el versículo 8 al 10, y leemos, yo conozco tus obras, dice el Señor. Esa es una frase, algo que el Señor viene recalcando siempre, yo conozco tus obras. Esto, digamos, no necesariamente quiere decir que las obras sean, digamos, malas o buenas, positivas o negativas, pero Él recalca siempre, yo conozco. Es como el Señor ve todo el tiempo nuestro corazón y ve todo el tiempo el corazón de la iglesia. Y dice, he aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. ¿Se acuerdan que recién hablamos de que el Señor tiene la llave de David, dice, ¿no? Y es el que cierra y nadie abre, y el que abre nadie puede cerrar. Entonces dice, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. Recuerdan que Jonah comentó que la ciudad sufría siempre grandes terremotos. Y posiblemente estas personas estos creyentes, según lo dice un poco la historia, eran creyentes pobres, que quizás vivían un poco en las afueras de la ciudad, y que estos judíos, que dice la palabra, dicen ser judíos, pero no lo son, lo que estaban haciendo era desechar a la iglesia, a los hijos de Dios, diciendo que los hijos de Dios eran ellos y no la iglesia, ¿sí? Así que el Señor les dice, yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Por eso el Señor dice, yo soy el que abro y nadie cierra, o cierra y nadie abre, porque no era este grupo de los que se decían ser judíos los que tenían la autoridad para decidir quién eran hijos de Dios, sino solo el Señor. Así que Él está diciendo, haré que vengan y se postren a tus pies. Esto puede significar varias cosas, pero una de las cosas que puede significar es que seguramente estos creyentes estos judíos, que se decían ser judíos, iban a terminar reconociendo que Jesús era el Mesías, que Jesús era el Señor, y por eso dice, haré que se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. O sea, este grupo de personas estaba desechando al pueblo de Dios, a la iglesia, pero el Señor dice, yo te he amado. ¿Sí? Y recuerden al personaje del Antiguo Testamento, Eliakim, ¿no? Que era la persona que iba a traer honra. Esta iglesia, aunque, como comentaba Jonah, sin fuerzas, no quería decir que era negativo, sino que habían guardado la palabra. Y fíjense que justamente Jesús dice, el que me ama, mi palabra guardará, o el que guarda mis mandamientos es el que me ama. Y vamos a Juan 17:15, dice, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Fíjense que el último de los puntos dice, te guardaré
de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Por amar al Señor, por guardar su palabra, ahora el Señor los promete, así como ustedes han guardado mi palabra, han mostrado ese verdadero amor y fidelidad hacia mí, yo también los voy a guardar de la hora de la prueba. Pero esto no quiere decir que el Señor Jesús los iba a sacar del mundo, sino simplemente que frente a todo lo que va a venir, el Señor los iba a librar, los iba a proteger. Si vieron que Jesús en la oración en Juan 17 dice, Señor, no ruego que los quites del mundo, que los saques del mundo, sino que los guardes del mal. Así que esta es una de las promesas hermosas que el Señor dice, frente a todo lo que va a venir, yo te voy a proteger. Así que esto es para nosotros hoy. El hecho de guardar la palabra del Señor tiene que ver con ser radicales en nuestras vidas y decir, Señor, frente a tantas voces, frente a tanta filosofía, frente a tanta sabiduría humana, yo decido serte fiel aunque no tenga fuerza, cueste lo que cueste. Quiero serte fiel, quiero ser leal y tenemos esa convicción de que porque guardamos esa palabra, estamos amando al Señor y el Señor nos va a librar, ¿sí?, de todo lo que pueda venir por serles fieles, por serles leales. Y siguiendo un poco con Apocalipsis 3, versículo 11, ya entramos en lo que son las advertencias, o en este caso la advertencia. Como decíamos al principio, no hay cuestiones negativas a resaltar de esta iglesia, pero sí en cada iglesia va a quedar una advertencia. Es como un llamado de alerta, de peligro, que en este caso va a decir, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. ¿Qué es lo que tenía esta iglesia? Otra vez volvemos a las cualidades positivas. Tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Entonces, para el Señor era sumamente valioso eso que tenía esta iglesia, guardar la palabra y no negar el nombre de Cristo. Entonces dice, retén eso que tenés, seguí firme en guardar mi palabra, seguí firme en no doblegar tus rodillas y negar mi nombre, para que ninguno tome tu corona, es decir, tu recompensa, para que ninguno tome el lugar que te corresponde. Y si seguimos un poco más, vamos a encontrarnos con Apocalipsis 3:12, que nos va a hablar de recompensas eternas. Que dice, yo lo haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí. Esta cuestión nos asusta un poco si lo vemos con ojos humanos, terrenales y un templo terrenal. Imagínense que Dios nos haga columna de este lugar o de este templo y no podemos salir más de acá. En vez de una recompensa parece una maldición, es decir, estamos parados firmes en una columna, no nos podemos mover. Esta es la recompensa que nos está diciendo el Señor y no está apuntando justamente a eso, sino que más adelante vamos a ver a qué llama el Señor el templo de Dios y cómo es esta cuestión, pero en grandes palabras lo que nos está diciendo que aquellos que guardan la palabra del Señor y no niegan el nombre de Cristo, tendrán el privilegio de estar plenamente todos los días por la eternidad cerca de la presencia del Señor, en la presencia del Señor mismo. O sea, todos sabemos que hoy el Espíritu está en nosotros y que la presencia del Señor nos acompaña, pero no es lo mismo esto que estamos viviendo hoy con ojos abiertos, oídos destapados y Dios mismo mostrándose hacia nosotros. Les puedo asegurar que lo que más vamos a anhelar en la eternidad es estar ahí. Es que Dios nos haga columna en ese lugar, firmes, fijos, parados, mirando cuál es la belleza, cuál es la hermosura de nuestro Señor. Entonces, esta es una recompensa tremenda la que les da a esta iglesia. Les dice, si ustedes vencen, van a adquirir esta cualidad. Ser columna en mi templo y nunca más van a salir ahí. Nadie les va a robar esto. Y el segunda recompensa eterna, dice, escribiré sobre él el nombre de mi Dios
y el nombre de la ciudad de mi Dios. O sea, cada vez que hace referencia a la ciudad de mi Dios, nos va a trasladar a Jerusalén. Es la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios y mi nombre nuevo. Ahí tenemos varias cuestiones para profundizar que van a corresponder seguramente a otra clase más, a otra charla más, pero simplemente destacar esto, que el Señor va a escribir el nombre de Dios sobre nosotros, grabados a fuego, para aquellos que vencen, aquellos que guardan la palabra, aquellos que no niegan la fe. El nombre de la ciudad, es decir, el nombre de Jerusalén, de la nueva Jerusalén, la cual desciende ¿de dónde? Del cielo. Así que del cielo va a descender una nueva ciudad, una nueva Jerusalén, una Jerusalén que Apocalipsis 21:10 nos va a describir cómo es. Calles de oro, mar de cristal, y nos va a explicar un poco cómo es esta nueva Jerusalén. Y mi nombre nuevo. Esto lo dice Jesús, que Él va a tener un nombre nuevo. Así como cada uno de nosotros tendremos un nombre nuevo, Él es el ejemplo para todos nosotros. Sé que esto nos parece loco, raro, pero es lo que dice acá Apocalipsis, mi nombre nuevo. Así que, resumiendo un poco esta cuestión, si guardamos la palabra del Señor, si no negamos su fe, recibiremos estas recompensas. Y ahora vamos a entrar en la segunda iglesia de esta clase y vamos a leer Apocalipsis 3, 14 al 22. Y escribe el ángel de la iglesia en la Odisea. He aquí el amén, el testigo fiel y verdadero. El principio de la creación de Dios dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fuese frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Bien, y para entender un poco más lo que Jesús está por hablar a esta iglesia, en esta iglesia, por sobre todas las demás, es muy importante entender el contexto. O sea, en todas las demás es muy interesante ver el contexto, pero si en esta iglesia no estudiamos el contexto, no vamos a entender nada de lo que va a decir después. Porque va a hablar de agua tibia, agua fría, agua caliente, y decimos, ¿qué tiene que ver eso con la Odisea o en qué nos afecta a nosotros? O empezamos a sacar conclusiones erradas. Pero para que podamos entender el texto tenemos que trasladarnos a lo que era la Odisea en estos tiempos. Fue una ciudad que fue fundada por Antíoco II y se llama así en honor a su esposa Laodice. Es decir, de ahí adquiere el nombre de Laodicea, por la esposa de Antíoco II. Pero el segundo ítem es lo que nos va a dar más claridad en cuanto al texto. Nos va a decir, era una de las ciudades más ricas de Asia Menor. Después de Corintios, o de Corinto, es la ciudad más rica en cuanto a esta región. Va a haber mucho movimiento de dinero y mucho poder adquisitivo en las personas. Se caracterizaba por su centro comercial, es decir, tenía centros comerciales. O sea, muy avanzado esto para la época. Los shoppings de ese momento eran. Y tenía un banco donde la gente podía hacer transacciones. O sea, fíjense que estamos hablando de cuestiones
que son muy actuales, ya sea centros comerciales, bancos, pero que ya en ese momento existían en la Odisea. Tenían mansiones, sus manufacturas de ropas confeccionadas con lana negra de la región, es decir, hacían vestiduras innovadoras con lana negra, no es que la estaban tiñendo de distintos colores, sino que realmente la textura, realmente el color de esa lana, esa túnica era natural, negro. Se innovaron en eso. Su escuela de medicina, y este es un punto también clave para entender lo que vamos a ver después, porque en esta escuela se produce un ungüento para curar enfermedades de los ojos y oídos. Y aparte de un ungüento, un colirio especial para enfermedades de la vista. Es decir, un ungüento, algo que producía como tranquilidad en cuanto a la vista, pero un colirio especial para que la vista no se pierda o recuperar la capacidad de ver. Tenía centros de placer, gran estadio, hipódromo, teatros, baños termales, unas buenas termas tenían, ferias de mercadería. Sabemos prácticamente la sociedad del siglo XXI, un pequeño adelanto en la Odisea. O sea, la Odisea nos estaba hablando 2000 años atrás, lo que iba a ser un poco la realidad de nuestro mundo hoy. Obviamente que hoy nosotros tenemos una tecnología muy avanzada, no vamos a comparar, pero para lo que era el entonces, era una ciudad muy rica en estas cuestiones, se había desarrollado mucho en cuanto a lo económico y en cuanto a lo social. Un dato también de color para destacar, esta ciudad se produjo un accidente, entonces se derrumba esta ciudad y ellos mismos, con el poder adquisitivo que tenían, reconstruyeron la ciudad. Si no les costó nada, sacaron de sus ahorros que tenían y reconstruyeron la ciudad, sin pedirle ayuda a Roma. Esto era algo que hacían todas las ciudades cuando tenían alguna catástrofe, alguna invasión o algo que reponerse, pedían ayuda a Roma. Pero la Odisea, con todos los recursos económicos que tenía, no pidió ayuda a Roma. Y después, más adelante, vamos a hablar un poco más acerca de las aguas termales. Pero cuando lleguemos a ese punto, vamos a comentar un poco de qué se trataba esta cuestión de las aguas frías, aguas calientes y agua tibia. Bueno, y ahora vamos otra vez con las características, pero ahora de la iglesia de la Odisea, perdón. Dice, he aquí, Jesús se presenta como el Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. Él es el que dice todo lo que sigue. Y la primera característica es el Amén. Y esto otra vez viene a darnos certeza de que lo que Jesús va a decir se va a cumplir sí o sí, o es así, y que su palabra, digamos, permanece para siempre. No hay manera de que haya en él, como dice la palabra, mudanza de sombra, ¿sí? Cambio, alguna cosa que él pueda decir, como muchas veces nos pasa a nosotros, bueno, dije esto, pero pasó tal cosa y ahora te digo esto otro. No, para el Señor eso no existe. Por eso es el amén. Y Corintios, segunda de Corintios, no, perdí. Ajá, 1:20 dice, porque todas las promesas de Dios son en Él, sí. O sea, son en Jesús, en Dios, son sí. Y bueno, por lo menos en la Reina Valera ese sí está con mayúsculas, ¿sí? Y en Él, amén, por medio de nosotros para la gloria de Dios. O sea que todo lo que el Señor está diciendo sobre nosotros se cumple sí o sí para la gloria de Dios. Es otra vez Jesús diciendo para la gloria del Padre, o sea, honrando al Padre. La segunda característica es el testigo fiel y verdadero. ¿Se acuerdan cuando empezamos al principio con el capítulo 1 y hablábamos que testigo tenía que ver con la palabra mártir, ¿no? Es como, yo soy testigo de Jesús, pero soy testigo de Él hasta la muerte. Entonces, Él dice, es el testigo, en otras palabras podríamos decir, el mártir fiel y verdadero, el que nos amó hasta el fin, el que dio todo por nosotros y es fiel y verdadero. Y otra vez, la palabra fidelidad
es una palabra que en el ámbito de la iglesia usamos mucho, ¿no? Y decimos, Dios es fiel, vamos a orar por vos, Dios es fiel. Pero, ¿a qué es fiel Dios? En realidad, Dios es fiel a sí mismo y a su palabra. O sea que si nosotros no obedecemos la palabra de Dios, Dios es fiel a esa palabra, ¿sí? No podemos decir, bueno, desobedeciste, pero Dios es fiel, Dios... Sí, el Señor nos perdona, pero esa palabra que Él dice se cumple, ¿sí? O sea, su palabra no cambia, independientemente de que seamos nosotros fieles y leales o no, de que la obedezcamos o no, o de que la creamos o no. Su palabra es siempre la verdad. Bueno, y acá lo de verdadero, ¿no? Contrastando con muchas cosas de estas iglesias que no eran verdaderas, ¿sí? Contrastando con mucho de lo de esta ciudad, la Odisea, que tenía que ver con cosas pasajeras, ¿sí? Con placeres efímeros. Entonces, el Señor es el fiel y el verdadero. Él siempre se va a presentar así, más adelante en Apocalipsis también como el fiel y el verdadero, dándonos seguridad de que lo que Él dice es verdad, su palabra no cambia, eh, y que es segura su palabra, ¿sí? Por eso dice, puede pasar el mundo, pueden moverse las montañas, etcétera, pero mi palabra no cambiará. Y después el tercero es el principio de la creación de Dios. Y esto no nos está diciendo que Jesús fue creado por el Padre y entonces es el principio de la creación, sino que por lo contrario está asegurando que todo lo que existe fue creado por Él, ¿sí? En Él, a través de Él. Y Hebreos dice que todas las cosas por Él fueron creadas y que fueron creadas por su palabra y que por su palabra se sustentan. Y también dice el autor de Hebreos, nada de lo que ha sido hecho fue hecho sin Él. Ese es el principio de la creación. Antes leíamos que es el alfa y omega, principio, fin, primero y último, ¿no? O sea que el Señor es el que está en autoridad desde el principio. Y entonces, Él con eso también está aseverando que conoce todas las cosas, o sea, conoce el final, conocía el final también de esta iglesia. Por eso es que su reprensión siempre no es con dureza, es con amor. Hacia el final va a decir, yo estoy golpeando a la puerta, no te estoy invadiendo. Si me abrís, yo entro y ceno con vos a pesar de todas estas cosas, ¿no? Y en Apocalipsis 3, del 15 al 17, vamos a ver la parte más dura de esta carta, o de todas las iglesias. Vamos a ver cómo el Señor Jesús usa una expresión muy, muy fuerte en cuanto a la actitud de esta iglesia. Y dejamos el tema del agua para poder explicarlo un poco en este ítem. Había una cualidad en cuanto a la ciudad de la Odisea, es que al haber aguas termales, el agua que llegaba a la ciudad no era ni fría ni caliente. Y cuando querían sacar agua, no podían tomar agua fría, pero tampoco era caliente del todo. Se cree que por las tuberías que tenían un gran recorrido, más allá de que era una obra de ingeniería muy, muy grande, pero cuando llegaba a la ciudad, muchas veces llegaba tibia esa agua. Entonces, en días de calor, en días de verano, había mucha gente que tomaba esa agua tibia, y lo que le generaba era náuseas, ganas de vomitar. Que eso no pasa si el agua es caliente o es fría. Por eso el Señor acá les va a agarrar esta cualidad de la ciudad y lo va a apuntar a la iglesia. Dice, así como es el agua y así como les genera náuseas a la gente de la ciudad cuando está tibia, ustedes no son ni frío ni caliente. Ojalá fueran frío o caliente. Y acá destaco esto. El Señor no está diciendo que quiere una iglesia fría espiritualmente, ni una iglesia cálida espiritualmente.
Acá está diciendo frío y cálido por un lado. Eso es bueno. Tibio es lo malo. No está diciendo que ojalá existiera una iglesia sin presencia de Dios, una iglesia con fuego de Dios. No está diciendo eso, sino que está agarrando una cuestión de la sociedad, algo que era cotidiano en el agua, y dice, si ustedes son tibios, yo los vomito. Si ustedes son fríos y son cálidos, para mí eso está bien, que sean fríos o cálidos. No está hablando de una frialdad espiritual, sino está diciendo, el agua fría es buena para mí. Es bueno que sean fríos, es bueno que sean calientes, lo que no es bueno es que sean tibios. ¿Sí? Tenemos un contraste, frío, caliente o tibio. ¿Sí? Entonces dice, no sos ni frío ni caliente, sos tibio. Y así como la gente vomita esta agua, yo te vomitaré de mi boca si permaneces tibio. Ahora la cuestión es que esta iglesia se creía rica, era orgullosa de las habilidades que tenía, de las propiedades que tenía, de lo que habían construido, del estatus social que tenían. Por eso Jesús va a decir, ustedes dicen, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, dice ahí. Y en contraste, fíjense el material, va a decir Mateo 5, versículo 3. Mateo 5 es las bienaventuranzas de Jesús. La primera bienaventuranza va a decir, bienaventurados los pobres en espíritu. Aquellos que no se creen ricos, aquellos que no se jactan. Pero la NTV nos va a dar un dato más en profundidad. Nos va a decir, bienaventurados los pobres en espíritu, porque tienen necesidad de Dios. Y fíjense que acá lo que nos decía el Señor es que si ustedes dicen son ricos, me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Eso habla de orgullo, habla de arrogancia, habla de autosatisfacción, autosuficiencia. Va a decir, ustedes creen que solos se pueden manejar. Y esa actitud, esa cuestión de que ustedes dicen que no tienen necesidad, a mí me genera náuseas, a mí me genera ganas de vomitarlos. No son tolerables para mí. Aquellos que son tolerables para mí son los pobres en espíritu, aquellos que tienen necesidad de mí. Todos tenemos necesidad de Dios, pero aquellos que reconocen que tienen necesidad de Dios son los que son fríos y calientes. Pero aquellos que no reconocen que tienen necesidad de Dios y se creen autosuficientes y creen que con sus riquezas van a poder llevarse el mundo por delante, la fe por delante, están topándose contra el vómito de Dios. Y eso es lo fuerte. Cuando nos acercamos a esta iglesia nos encontramos con esta expresión fuerte de Dios, hasta suena un tanto desagradable la expresión vómito, pero es lo que nos está diciendo. Y si podría el Señor decirlo más fuerte, lo va a decir más fuerte, para que entendamos esto, de que no se trata de nuestros recursos, no se trata de nuestras habilidades, no se trata de cuán buenos seamos dirigiendo una iglesia, dirigiendo un ministerio, dirigiendo una empresa, sino se trata de cuánto nos humillamos ante Dios y cuánto reconocemos que tenemos necesidad de Él. Porque de muchas cosas podemos decir, en esto, Señor, capaz no te necesito tanto. Pero en realidad necesitamos a Dios desde el primer día hasta el último día, desde el primer segundo hasta el último segundo, porque de Él depende nuestra vida. Por eso al principio decía Esteban de esta iglesia, Él es el principio de la creación. Él es el que estuvo en el inicio, que creó todas las cosas, por Él fue creado todo. O sea, si no reconocemos que Él es nuestro Dios y Él es quien nos llena, estaremos siendo desventurados, miserables, pobres, ciegos y desnudos. Las otras expresiones de pobre, ciego y desnudo, fíjense que tienen que ver también con la otra conexión de esta iglesia. Ellos eran ricos en ungüento, en vestimenta, eso resaltaba, la cualidad de ellos. Pero acá les dice que está desnudo, es decir, no tienen vestimentas bajo la perspectiva de Dios, son pobres, están ciegos, es decir, sus colirios y sus ungüentos no les sirven para nada, porque no ven, son miserables y son desventurados. O sea, a veces, por no decir casi siempre, la perspectiva que nosotros tenemos de nosotros mismos o de nuestra realidad no coincide
con la perspectiva de Dios. Donde nosotros decimos, acá hay riqueza, acá hay buenas vestimentas, acá hay potencial, acá hay mucho. Y el Señor dice, acá no hay nada. Acá hay pobreza, acá hay gente miserable, acá hay gente que está desnuda, ciega, porque no reconoce que necesita de Dios. Entonces, eso es una cuestión que nos tiene que hacer un clic en esta tarde, pero también como iglesia, que podamos reflexionar sobre esto. Si estamos siendo autosuficientes, si estamos dejando afuera a Dios de nuestros planes, no decir, estamos siguiendo nuestros planes, cuando tenemos que decir los planes de Dios, es porque estamos siendo autosuficientes. Y eso genera náuseas en el estómago del Señor. Así que no seamos vomitados, sino que seamos aceptables para el Señor. Y bueno, para introducir lo que sigue, estos de que ellos eran tibios y el Señor los iba a vomitar, no tiene que ver con que el Señor los estaba rechazando por sí mismo, como decir, bueno, los rechazo, no los quiero más, etcétera, se terminó con ustedes, sino que tiene que ver con que la actitud de ellos no era compatible, ¿sí?, con la vida del Señor. Entonces es muy importante para lo que sigue entender que justamente una de las estrategias que Satanás usa es, digamos, la tibieza para neutralizar a los hijos de Dios, ¿sí? Neutralizar, vieron una palabra que usamos mucho, esto es, no sé, jabón neutro, tatá neutro, ¿sí? No es ni uno ni lo otro. Entonces, cuando Satanás logra neutralizar a la iglesia, es como que, bueno, si hay herejías, bueno, no me importa, alguno rendirá cuenta, si está bien, tampoco me doy cuenta, o sea, como todo va, ¿no? No hay problema ni para un lado ni para el otro. Y fíjense que esto tiene que ver con lo que Jesús también decía, si la sal se desvaneciere, ¿cómo será salada? ¿Sí? Si la luz se pone debajo del almud o debajo de un cajón, ¿cómo va a alumbrar? Si se hizo para estar para alumbrar a todos. Si la sal pierde su sabor, ¿cómo va a ser salada nuevamente? ¿Sí? Es decir, tiene que ver con eso, la tibieza. Y creemos que una de las sutilezas, digamos, que se está metiendo a través de los dardos que envía Satanás desde el infierno, ¿no?, hacia las iglesias, es justamente eso. Es una característica típica de que se está infiltrando en la iglesia contemporánea, digamos, ¿no?, en la actualidad. Esto de relativizar la palabra, bueno, si dice esto o no. Fíjense si se van a muchas de las cuestiones, no sé, por ejemplo, el aborto, un montón de cosas que tienen que ver con la cuestión sexual, un montón de cosas que tienen que ver con la autoridad del Señor, del diseño de Dios en cuanto a la familia, en cuanto a la iglesia. Todo tiene que ser como democrático, pero quizás no estamos entendiendo que el Señor no es el presidente de una república, sino que es el rey de un reino, ¿sí? O sea, no estamos hablando de una democracia, sino que estamos hablando de un reino, ¿sí? Y en el reino del Señor las cosas no funcionan como en el reino de este mundo. Así que es muy importante tener en cuenta esto porque la relativización que hay en la actualidad de la palabra de Dios y de las cosas de Dios está llevando a esa tibieza y por ende después a lo que hablábamos de la iglesia de Sardis, ¿no? Tiene nombre de que vives, pero estás muerta. A tal punto de resumir, me olvido la palabra, pero bueno, de llevar a toda la palabra de Dios a decir, bueno, lo más importante es el amor, ¿sí? Pero también ahí el amor queda mal entendido, porque justamente el amor del Señor tiene que ver con su fidelidad a Él mismo y a su palabra. No es el amor
apasionado, romántico que nosotros solemos pensar. No es ese el amor de Dios, sino es el amor que da, pero a su vez el amor que es fiel a sus pactos, que es fiel a Él mismo, que es fiel a su palabra. Por eso es el amén, ¿sí? Es certera su palabra. No tiene que ver con las emociones, sino tiene que ver con que Dios es el amén, el sí. Su palabra se cumple. Y entonces, quería decir esto por lo que sigue, ¿no? Dice, el Señor te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego. ¿Te acuerdas que Jonah nos comentaba de la riqueza de la ciudad? Dice oro refinado en fuego. Esto se relaciona con la tibieza de la siguiente manera, que el oro que se sacaba de las minas, ¿sí? Muchas veces podía estar contaminado. Entonces no valía tanto ese oro como el oro que realmente estaba probado por el fuego, ¿no? Así que cuando la iglesia está contaminada por la sabiduría, las filosofías humanas, la palabra de Dios se empieza a diluir, ya no tiene el mismo valor, no es ese oro que nos presenta la palabra de Dios, ¿sí? Fíjense, al principio, en el capítulo 1, Jesús dice que Él es el Hijo del Hombre que está caminando en medio de los 7 candeleros de oro. No hay otro material, es el oro que está representando esto. Entonces, dice, el Señor te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico. Eso es lo que te va a hacer rico, ¿sí? El no estar contaminado, el no diluir la palabra, el no ser tibio, el ver a la palabra de Dios como esa espada de doble filo, ¿sí? Y como como el sonido de muchas aguas. Eso no tiene que cambiar para nosotros, nuestra fidelidad a Él y a su palabra. Y dice, para que seas rico y compres vestiduras blancas para vestirte. La ciudad esta, decía Jonah, se caracterizaba por tener, estas lanas negras, ¿no? Por confeccionar vestidos de lanas negras. Y acá el Señor hace un contraste. Dice, te aconsejo que compres vestiduras blancas para vestirte. O sea, que no, otra vez, que no estén contaminadas, ¿sí? Y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y acá esto nos lleva también al principio de la creación, ¿no? Cuando Adán y Eva, a causa del pecado, de la contaminación, se dieron cuenta que estaban desnudos, se vistieron con hojas de higuera y el Señor tuvo que confeccionarle ropas con pieles de animales para que realmente estén vestidos, ¿sí? Y el hecho de tener que matar un animal para usar la piel implica derramamiento de sangre. Así que tenemos ahí un tipo de lo que Jesús hizo, el cordero, ¿sí? Que derramó su sangre para vestirnos, para que la desnudez del pecado sea quitada de nuestras vidas. Y lo último que dice, y unge tus ojos con colirio para que veas. Usa otra vez la idea de lo que ellos mismos tenían, ¿no? Estos ungüentos que producían para curar enfermedades de los ojos, para ver mejor. Y termina diciendo, yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé celoso y arrepiéntese. Acá el Señor está diciendo claramente, yo te estoy reprendiendo y de alguna manera te estoy castigando si no te arrepentís, ¿no? Pero es porque te amo. Y esto lo enfatiza, ustedes lo pueden ir en el pasaje que tienen ahí como referencia, y termina diciéndose celoso y arrepiéntete. Ser celoso no tiene que ver con el celos, ¿no? De celar, no sé, a la novia, al novio, al esposo, al amigo, lo que sea, sino con ese amor por la palabra de Dios y amor por el Señor, ese fuego de Dios en nuestras vidas que nos lleva a hacer su voluntad. Entonces, sé celoso y arrepiéntete. Volvé a mi diseño, volvé a mi palabra, como en el principio, lo que dice Dios, eso se hace. Bien, y por último, veamos las dos recompensas que el Señor le dice a esta iglesia, porque a pesar de todo lo malo,
le da la opción también de tener recompensas. Fíjense que ahí también podemos ver la bondad del Señor. Dice, si se arrepienten, van a poder recibir o disfrutar de estas recompensas. Y acá encontramos este pasaje que muchas veces hemos usado para evangelizar. Dice, he aquí, estoy a la puerta y llamo. El que escucha mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Ahora, este pasaje no está dirigido a inconversos, está dirigido a una iglesia. Había una iglesia que había dejado al Señor afuera. Había una iglesia que había corrido al Señor de su vida, porque si recordamos esto, era una iglesia autosuficiente. Una iglesia que tenía riquezas, tenía habilidades, tenía vestiduras, tenía ungüento. Entonces dejaron al Señor afuera. Dijeron, nosotros solos podemos. Al Señor dice, yo estoy ahí llamando a la puerta. Si alguien oye mi voz, si alguien se digna salir de su autosuficiencia y escucha mi voz, a través del Espíritu escucha mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él, compartiremos tiempo. Fíjense que aparece esta expresión de cena. Y a lo largo de la Biblia, la expresión de cena es muy importante en el Señor. Cuando Jesús va a ser crucificado, lo que hace antes es cenar con sus discípulos. Y nos dice, volveré a cenar con ustedes, a compartir de esta cena, cuando yo regrese, cuando vuelva. Es decir, va a haber una cena. También nos habla Apocalipsis de las bodas del Cordero, de esa cena, de ese banquete. Es decir, que para el Señor es muy importante esta expresión, compartir con su iglesia una mesa, compartir con su iglesia una comida. Y siempre, o por lo menos desde pequeño, imaginaba a Jesús afuera de la puerta de una iglesia, de un templo. Pero esta expresión cenaré con él me trasladó más a un hogar, a una casa, donde el Señor está a la puerta tratando de entrar a un hogar, tratando de compartir con nuestras vidas. Porque la iglesia excede un edificio. La iglesia está en cada hogar, está en cada familia, está a través de nosotros, cuando nos juntamos, sea en un templo, en una casa, en una calle. El Señor dice ahí en lo cotidiano, escuchen mi voz, no se crean autosuficientes, no se crean que todos lo pueden. Yo estoy ahí llamando, abran esa puerta y entraré a sus hogares, a su casa, compartiré con ustedes, cenaré con ustedes. Entonces, esto es muy lindo. Pero recuerden que este pasaje, más allá de que podemos anunciarlo como un mensaje evangelístico, no estoy diciendo que no, pero está apuntado a la iglesia. Está diciendo que hay una iglesia que dejó afuera al Señor. Espero que no seamos nosotros. Pero si en algo dejamos afuera al Señor, que hoy este pasaje nos haga recapacitar. Que volvamos en sí y no nos creamos autosuficientes, sino que digamos, Señor, en esta parte de tu iglesia, anhelamos compartir esta cena con vos. El segundo ítem, para ir finalizando, dice, el que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en mi trono. Leamos Efesios 2, 6 al 7, que nos va a decir el apóstol Pablo, y juntamente con él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Nos sentó en los lugares celestiales ¿con quién? Con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros. No está diciendo en siglos venideros de esta tierra, es decir, el siglo siguiente, el año 3000, el año 4000. Cuando dice siglo venidero o siglos venideros, está haciendo la expresión luego de la venida de Cristo. Hablando de la eternidad, para mostrar en los siglos venideros que las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Entonces, esto también le está diciendo a esta iglesia. Si vencen, en los siglos venideros van a estar sentados conmigo en mi trono. Porque yo he vencido. Y así como yo he vencido, me he sentado con mi Padre en mi trono. Ustedes se sentarán conmigo en mi trono. Entonces, de esto se trata
un poco esta idea o este mensaje a las 7 iglesias. Que nos abran el entendimiento, que podamos aprender de los errores y las virtudes de estas iglesias y que hoy sean un mensaje fuerte para nosotros. Porque es la palabra de Jesús, es lo que Jesús está viendo en las iglesias, es lo que Jesús está viendo en esta iglesia y es lo que Jesús nos está diciendo, muchachos, muchachas, si escuchan mi voz, abran la puerta, no me dejen afuera, no hagan más planes sin que yo sea el centro. No quiero que hagan planes en realidad, escuchen mis planes, de eso se trata. Así que Dios los bendiga, los abrace y nos encontramos la próxima clase.